A veces sucede que uno está sentado en una cena familiar o en una reunión con amigos de toda la vida y de repente alguien dice algo que nos deja helados. Es ese momento en el que el aire parece espesarse y uno siente un nudo en el estómago porque lo que acaba de escuchar suena equivocado, absurdo o incluso peligroso. Te quedas ahí con el tenedor a medio camino, mirando de reojo a los demás para ver si alguien más ha sentido ese choque eléctrico de incomodidad. Quieres decir algo pero a la vez sientes un impulso de callar, de mirar hacia otro lado o de desear que esa persona simplemente no hubiera abierto la boca. Es una sensación de vulnerabilidad muy profunda, como si el suelo que pisamos se volviera inestable porque acabamos de descubrir que alguien a quien queremos o respetamos habita un mundo mental completamente distinto al nuestro. Nos sentimos un poco traicionados por la realidad, deseando que existiera una forma de borrar esas palabras del aire para volver a la tranquilidad de antes. Esta es la primera capa que reconocemos de inmediato en nuestra convivencia cotidiana, esa idea de que el silencio es más seguro que la verdad. Lo vemos cuando evitamos ciertos temas para no pelear, cuando censuramos nuestros propios pensamientos por miedo a ser juzgados o cuando deseamos que ciertas opiniones simplemente desaparezcan del mapa. Creemos que si no escuchamos lo que nos molesta, ese pensamiento dejará de existir. Esta superficie nos dice que la ignorancia es una especie de escudo protector, pero en el fondo, esa calma es frágil y engañosa. Lo cierto es que no estamos más seguros por saber menos. Imagina que vas caminando por una calle oscura y decides cerrar los ojos para no ver las sombras que te asustan. Cerrar los ojos no quita los obstáculos del camino, solo te impide maniobrar. Saber que tu vecino, tu jefe o la persona con la que piensas casarte cree en cosas que te parecen locuras no es una amenaza, es información vital. Es preferible saber exactamente en qué terreno estamos pisando, por muy extraño o incómodo que sea, a caminar a ciegas por un mundo que hemos decidido maquillar con silencios forzados. Pero si miramos un poquito más allá de esa incomodidad inicial, descubrimos una creencia emocional muy profunda que nos maneja en secreto. Tenemos el hábito de pensar que las palabras son lo mismo que los golpes. Existe esa creencia silenciosa de que escuchar algo hiriente es equivalente a sufrir una agresión física, y por eso reaccionamos con una urgencia defensiva casi instintiva. Sin embargo, cuando nos detenemos a respirar, nos damos cuenta de que el lenguaje es, en realidad, el invento más maravilloso que tenemos para evitar precisamente la violencia. El patrón se repite constantemente en diferentes rincones de nuestra historia personal. Aparece cuando una discusión sube de tono y preferimos gritar para anular la voz del otro, olvidando que mientras haya palabras, todavía hay una oportunidad de no llegar a las manos. Vuelve a aparecer cuando vemos conflictos en las noticias y sentimos que la única solución es callar al oponente a la fuerza. Lo vemos en esa tendencia de creer que las ideas pueden sangrar o que pueden romper huesos, cuando en realidad las palabras son el puente que permite que dos personas que se odian puedan sentarse a una mesa sin destruirse. Es el mismo patrón de miedo que nos hace olvidar que la libertad de decir lo que pensamos es lo que protege a los que no tienen poder, a los que están en minoría, a los que no tienen armas ni ejércitos. Notamos este vacío cuando nos damos cuenta de que al intentar prohibir lo que nos ofende, terminamos destruyendo la única herramienta que nos permite resolver nuestras diferencias de manera humana. Aquí es donde ocurre una realización compartida, una toma de conciencia muy suave que empieza a brotar cuando entendemos que la libertad de expresión no es un lujo para cuando estamos de acuerdo, sino un refugio necesario para cuando estamos en total desacuerdo. Empezamos a notar que incluso las personas que tienen creencias que nos parecen terribles pueden, en ocasiones, aportar algo valioso o necesario para entender el rompecabezas del mundo. Es un alivio descubrir que no tenemos que validar la opinión del otro para permitir que la diga, y que al dejar que el otro sea su yo auténtico, nosotros también ganamos el derecho a serlo. La verdadera sabiduría no está en crear un mundo de ecos donde todos repiten lo mismo, sino en cultivar la fortaleza interna para escuchar lo que no queremos oír sin perder nuestra propia integridad. Es entender que la transparencia, aunque a veces sea dolorosa o nos haga sentir náuseas, es siempre mejor que la sombra de lo que se oculta bajo la alfombra. Esta idea aplicada a nuestra vida cotidiana transforma la manera en que nos vinculamos con los demás. Se nota cuando decides escuchar a ese pariente que siempre te saca de quicio, no para convencerlo, sino para entender el mapa de sus miedos y de sus certezas. Se nota cuando dejas de pedir que se prohíba lo que te molesta y empiezas a confiar en tu propia capacidad de responder con mejores argumentos y con más humanidad. Aplicar este entendimiento a nuestras relaciones significa valorar la verdad por encima de la comodidad estética de un silencio impuesto.
Se trata de habitar nuestras comunidades con una valentía nueva, sabiendo que la diversidad de pensamiento es lo que nos permite aprender y evolucionar como especie. Cada vez que permites que una voz incómoda exista, estás reforzando los cimientos de tu propia libertad. Podemos profundizar en esta sensación si regresamos a esa cena familiar donde alguien dijo algo que te molestó. Imagina que ahora, en lugar de sentir ese nudo de pánico, sientes una curiosidad tranquila. Notas que el hecho de que esa persona piense así no te quita nada a ti, pero saberlo te da una claridad inmensa sobre quién es ella y cómo funciona su mundo. Imagina que puedes mirarla a los ojos y agradecer internamente esa honestidad, porque ahora sabes a qué te enfrentas y puedes elegir cómo actuar con plena conciencia. Sientes como la presión por controlar lo que los demás dicen empieza a disolverse, y en su lugar aparece una libertad espaciosa donde tú también puedes decir lo que sientes sin miedo. Es una transformación del alma que nos permite recuperar la confianza en el diálogo como la alternativa más noble a la fuerza bruta. Se trata de entender que la libertad de expresión les pertenece a todos o no le pertenece a nadie, y que defender la voz del que piensa distinto es, en última instancia, la única forma de asegurar que nuestra propia voz nunca sea silenciada. El milagro no es que todos nos pongamos de acuerdo algún día, sino que podamos convivir reconociendo nuestras diferencias más profundas sin dejar de vernos como seres humanos. Al final, lo que queda es la paz de saber que el conocimiento siempre nos hace más libres y más capaces de navegar las tormentas de la vida social. Se trata de entender que la autenticidad es un suelo fértil donde, a pesar de las malas hierbas, siempre terminan creciendo las mejores ideas. Al mirar de nuevo a las personas que te rodean, quizás descubras que sus palabras, incluso las más difíciles de digerir, son piezas esenciales de una realidad que solo podemos transformar si nos atrevemos a mirarla de frente. Es una invitación a ser guardianes de ese espacio sagrado donde la verdad puede salir a la luz, recordándonos que el respeto no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de sostener la palabra como el vínculo más sagrado entre nosotros. Si hoy pudieras elegir entre vivir en un mundo donde nadie te ofende pero nadie te dice la verdad, o un mundo donde la verdad circula libremente aunque a veces duela el alma, ¿qué tipo de honestidad estarías dispuesto a cultivar en tu propio círculo para que todos se sientan lo suficientemente seguros como para mostrarse tal cual son?